Entonces, control de cantidad, yo ahí tengo el ejemplo de los taxis, ocurre cuando lo que vamos a hacer es limitar lo máximo que se puede transar en un mercado, pero las cantidades, no vía precio. Esto igual afecta a los precios, porque si ya se fijaron, los precios y las cantidades están muy directamente relacionados. Un control de cantidad también se llama un contingente, es el otro nombre que tiene, o contingente. Es un límite superior a la cantidad de un bien que puede ser comprada o vendida. Ustedes pueden decir, ¿y cómo lo hace el Estado? ¿Cómo se asegura que hay una cantidad máxima que se puede transar de algo? Generalmente da algún tipo de licencia. Entonces, licencia generalmente es lo que se usa en este mercado, que es un derecho para ofertar un bien o servicio. No, ese es otro uso de esa palabra. Contingente es una palabra de uso común. Cuando algo es contingente, es que depende de. Esta es otra definición de contingente. Sí, nada que ver. Pero buen punto. Ojo que acá de repente las palabras tienen un sentido técnico y de repente tienen un sentido común. Entonces, una licencia se puede ver, por ejemplo, como en el libro hablaba de los taxis. ¿Qué le daban a los taxis de Estados Unidos para que sean como el taxi oficial? Un medallón, ¿cierto? Por ejemplo, un medallón. En el caso de Estados Unidos. En el caso de Chile, ¿qué tiene un taxi para que sea un verdadero taxi? Una patente. ¿Cierto? Son patentes especiales. Por ejemplo, una botillería, para que pueda hacer botillería, ¿qué tiene también? Una patente. También es una licencia. Un doctor, para que pueda ser doctor, ¿qué tiene? Un cartón. Y ese cartón está súper regulado también la cantidad, porque ellos regulan cuántos pueden entrar como máximo a estudiar medicina. El colegio de médicos es súper metido ahí con el número de médicos. Por eso hay pocos médicos. Si ellos no se metieran, habrían más médicos y cobrarían más barato. Y el puntaje sería más bajo. Por darles un ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta regulación? Porque por ese motivo queremos limitar la cantidad. La idea es limitar Q. Y aquí uno podría decir, en el caso de los taxis, lo limitamos por el tráfico, ¿o no? Hay una idea de por qué hacerlo. Quizás. O porque yo le quiero beneficiar a mis amigos, y a todos mis amigos les voy a dar patente. Y a nadie más le doy patente. También puede ser por eso. Generalmente acá lo que estamos haciendo es tratar de beneficiar a un grupo. En el caso de los médicos, claramente beneficiamos a los médicos. Pero uno podría dar una justificación, decir que en realidad queremos que estén las personas de mayor puntaje estudiando esa carrera porque es crítica para la sociedad tener buenos médicos. ¿Qué onda? No nos quiere esta cuestión hoy día. Es crítico para la sociedad tener buenos médicos, entonces, y suponemos que el puntaje de la PSU es un buen indicador de la inteligencia o habilidad de una persona, que también es un supuesto. Fíjense si la vida está con hartos supuestos. Y así sucesivamente, ¿lo ven? Entonces, puede tener por ciertos motivos. ¿Cómo funciona esto? Entonces, acá me voy a aprovechar del ejemplo que estaba en el libro. Entonces, en el libro hablaban del mercado de los taxis en Nueva York. Y tenían como este gráfico. Entonces, primera pregunta. ¿Es el mercado de los taxis un mercado competitivo? Así como el ojo, sin regulación. Uno podría decir, más o menos, ¿cierto? Que todos manejan Si todos manejan bien. Ahí estáis haciendo un punto importante porque no es un bien tan homogéneo. Entonces, aquí vamos a tener que hacer supuesto. Entonces, supuesto. Vamos a suponerlo como un bien homogéneo. O sea, todos los taxis son parecidos. O sea, te tocan puros Nissan, no Lada. Bueno, ahora hasta los Nissan son como unos mulas de los taxis, ¿cierto? Acá. Los Peugeot. Te tocan puros Peugeot y Toyota. Son como los colectivos o taxis piola. Y no te tocan Lada ni Nissan. ¿Lo ven? Entonces, un bien que no es homogéneo, vamos a tener que suponer que es homogéneo.
¿Cuál siguiente supuesto yo tendría que hacer? Como es un buen homogéneo, vamos a definirlo algo así como un viaje promedio. Porque también los viajes duran distintos. Entonces, distintos viajes duran distintos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar en el viaje promedio. Si yo quisiera así, o podría haber definido el precio por minuto. Y ahí lo vuelvo promedio. Y ahí la cantidad cambia como la defino. Entonces, fíjense, cómo defino acá me está limitando inmediatamente a cómo estoy definiendo la cantidad y a cómo estoy definiendo el precio. ¿Cierto? Ya. Entonces, ahora con esa información, el gráfico que está acá, entonces con esa información vamos a suponer que el mercado es competitivo, que es un bien privado, que solo una persona se sube al taxi y no comparte entre muchos amigos el taxi. Ni se sube uno de arriba del otro, ¿cierto? Y no externalidades. Y ese supuesto de las no externalidades es como bien importante. Porque aquí voy a partir diciendo que este mercado es eficiente. Y uno podría cuestionarse esto. Decir que el hecho que haya muchos taxis, si tiene una externalidad, mucho tráfico, mucha contaminación, etc. ¿Lo ven? Entonces, son cuestionables, pero yo acá hago el supuesto. Como voy a hacer el supuesto, lo voy a tratar como un mercado eficiente, sin regulación. Entonces, si es eficiente sin regulación, vamos a tener que el excedente del consumidor es este que está acá. Bueno, y si el gráfico sigue para arriba, pero vamos a llegar hasta ahí por lo menos por ahora. Y el excedente productor está por acá. Cuando ustedes no tienen toda la información, generalmente no es fácil graficar todo el excedente del consumidor y del productor, pero sí nos podemos centrar en los diferenciales. Entonces eso sí es más fácil graficar. Entonces en este caso vamos a trabajar con los diferenciales. Era Pokémon Go, dándome un aviso. Y yo ni lo juego, le presto el celular a mi pololo para jugar. Y ahí está. Entonces ahí tenemos el equilibrio del mercado, ¿cierto? Y este es el excedente del consumidor y este es el excedente del productor. ¿Qué ocurre con la intervención? ¿Saben qué? Lo voy a hacer yo mejor. Ya, déjenme sacarle eso y copiarlos con intervención. Estoy moviendo muchas cosas, ¿cierto? Mucha tecnología. Ya, ahí sí. Y ahora devuelvo este para acá. Ya, ahí sí. Es buena esta aplicación, ¿cierto? Entonces, si yo pongo un límite aproximadamente, entonces vamos a poner acá una cantidad máxima que se va a aceptar. Que esa raya me quedó muy horrible, ¿cierto? Ya, filo. Ya no me acuerdo cómo se hacían las rayas. Entonces vamos a hacerlo ahí. Entonces esta sería nuestra cuota, ¿verdad? Entonces esta sería la cuota, que va a ser una cantidad máxima de viajes que se pueden hacer. Con esa cuota, inmediatamente empiezo como a dividir el mercado. La pregunta es, ¿a quiénes les voy a pasar? La cuota, también. Vamos de nuevo a suponer que los más productivos son los que accedieron a la cuota primero, ¿verdad? Los que están acá al principio. A esa cuota, el menor precio al que yo te podría hacer un pasaje de bus, de taxi, esos 8 millones de pasajes, es a $4. Porque somos los más productivos, tenemos menos costo y son las primeras unidades, ¿cierto? Y lo máximo que me pagarían por esos pasajes son $6. Entonces yo sé que cada pasaje o cada viaje me sale $4, pero como somos pocos taxis, agarramos los demandantes con mayor disposición a pagar, ¿cierto? Y me pagarían $6. Entonces, ¿cuál precio creen que uno observa en el mercado? 6, claramente, ¿cierto?
Entonces este es el precio que uno observa en el mercado. Precio con cuota. O es el precio de la demanda, o el precio del consumidor, se llama, ¿no? A ese precio, los consumidores al tiro perdieron excedente. ¿Lo ven? Los consumidores pierden toda esta parte de acá. Que estos consumidores primero antes compraban y ahora compran más caro, ¿verdad? Entonces pierden ese excedente. Y tenemos a todos estos de acá, que antes viajaban y ahora tienen cero. ¿Lo ven? Ya no viajan. Entonces toda esta área de acá es... Vamos poniéndolo acá al lado. Todo esto de aquí era pérdida o menos excedente del consumidor, ¿cierto? Los productores. Entonces, ¿los productores ganan o pierden? No, un grupo gana y un grupo pierde. Hay un grupo de productores que les gustaría ser taxi y que no pueden ser taxi, que son los que están acá. ¿Lo ven? Y hay un grupo de productores que les gustaría, o que podrían venderte a $4, pero te lo venden a 6, ¿cierto? Entonces, ellos se llevan todo. Déjenme mejor hacerlo churado. A $6 no también. Habrían productores que también sobre el precio de equilibrio querrían ofrecer. Obvio, a $6 más, a más les gustaría ofrecer todavía. Sería Pero ellos son como ese grupo de los demandantes como ilusionados. que nunca participan. Claro. Y acá la ilusión es menos, porque como no tienes la cuota no sabes a qué se transa, ¿cierto? Entonces todo esto es la subida en excedente del productor, de los dueños de la cuota. Y acá sería el... Y el hasta acá sería pérdida de excedente productor de los sin cuotas, ¿cierto? Ya. Pero acá pasa algo interesante. Fíjense que acá hay una transferencia, hay una parte que pierden los consumidores que ganan los productores, así que eso no nos importa para la eficiencia. Lo que nos preocupa es esta parte de acá. Entonces toda esta parte de acá es la pérdida de eficiencia, ¿cierto? El triangulito de ahí. Son los consumidores que habrían querido andar en taxi, pero no pueden acceder, porque está muy caro. Y los productores que les gustaría haber vendido su taxi y no pueden venderlo porque no tienen la cuota. Y esta pérdida de eficiencia es tan atractiva que aquí, ¿quién apareció para aprovecharla ahora? Por ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que aparecieron ahí para aprovecharlo. ¿Se entiende la idea de la cuota? Esto es un poco más sencillo. Un poco más sencillo. No tenemos que ponernos en tantos casos raros. Claro, podríamos pensar que los menos productivos y no sé qué. Entonces, ¿se fijan por qué a los de las cuotas no les gusta Uber ni Cabify? Es lógico. Y acá pasa una segunda cosa. En el caso del mercado con cuota, pasa un fenómeno bien interesante. Nos decían acá que ellos, que en el caso de Nueva York pusieron una cuota para limitar la cantidad de viajes a 8 millones de viajes por año. Agarremos el gráfico del libro, ¿cierto? Acá hay una diferencia en este punto A y B, es decir, el precio de los demandantes, el precio de los compradores y el precio de los oferentes o de los vendedores, para usar la misma nomenclatura que uso más adelante. Esa diferencia hace que yo diga, oye, lo mínimo que yo te habría aceptado por el pasaje de colectivo taxi era 4. Y mientras me paguen los 4, me da lo mismo yo conducir mi taxi o arrendárselo a otro. Entonces acá aparece un segundo mercado, que es el que arrienda las licencias. Entonces toda esta diferencia de acá, que se llama la renta del contingente, o arriendo, lo reciben, se puede como transar, ¿lo ven? Aparece como un segundo mercado, un mercado secundario para este mercado, que
arrienda y revende las licencias y las patentes. Entonces, por eso aparece un mercado secundario de las patentes, por ejemplo. Y ese mercado secundario aparece porque quieren acceder a esa renta del contingente. ¿Sí? Si la renta del contingente se elimina, las patentes pierden valor. Pues es lo que está pasando con Uber. Como se está eliminando esa renta del contingente, o se está limitando, las patentes están perdiendo valor. Las patentes, no sé si ustedes saben, originalmente, en el caso de los autos, las daba el Estado, ¿cierto? Yo no sé cuánto valía originalmente una patente. Pero si hacemos la analogía con el caso de las botillerías, que ese sí sé más o menos cuánto sale. Si ustedes van a una botillería y leen, ¿han visto las patentes? Es un papelito así y dice, patente municipal, 100 lucas. ¿Y a cuánto se venden las patentes en el mercado de las patentes? 3 millones, 5 millones. ¿Por qué? ¿Pero de dónde salen esos 5 millones? De esta renta del contingente. Si no hubiera patente para vender alcoholes, quizás a todos nos gustaría tener una botillería. Yo tendría una botillería en mi casa. Te la voy a dejar por Facebook. ¿Qué está pasando? Si falta poco para que aparezca un Uber de las botillerías. Eso ya hay, para que uno llamar y te traigan la cajita a tu casa. No, pero pedidos ya le compra a oficiales. Está en el sistema real. Pero una tienda de Facebook pasa piola. En el caso de otro grupo que también ha tenido esto, es el caso que está pasando con Airbnb, ¿verdad? Para tú poner un hotel, tiene harta regulación también. Tienes que ponerlo a cierto lado y es casi como una cuota. ¿Y qué ocurre con Airbnb? Se saltan la cuota y empieza a tener menos valor. Y ahí entra otro tema este mercado. Entonces, el problema del control de cantidad es que establece una diferencia entre el precio de la demanda y el precio de la oferta. Y esa diferencia genera una potencial renta, que se llama la renta del contingente, ¿cierto? Y las licencias también generan un mercado secundario de alquiler o arriendo o venta del contingente. Por ejemplo, en arriendo uno lo puede ver. En el caso de los colectivos, hay gente que tiene el colectivo y se lo pasa a otra persona para que lo maneje. Y le cobra al colectivo, no sé, 5 lucas diarias. Estoy inventando. ¿15? Ya, 15 lucas diarias. ¿Se fijan que le está arrendando su contingente? Le está arrendando el auto con la licencia. Le está haciendo un pack. Pero le está arrendando. ¿Y por qué puede arrendarle 15? Porque el del colectivo sabe que puede sacar más de 15 en el día. Entonces, si el del colectivo saca 25, ¿por qué? Porque ese sería el precio del consumidor, ¿lo ven? Si lo llevamos como al precio, imagínense que hace un solo viaje en el día. Sería el precio del consumidor 15, el precio del oferente sería, el precio del consumidor sería 25, el precio del oferente sería 15 y la diferencia se la lleva el que operó el contingente. ¿Se entiende la idea? Entonces hay una pérdida de eficiencia de nuevo por las oportunidades perdidas y esa pérdida de eficiencia puede ser muy atractiva. Y ahí genera incentivos para evitar o eludir las restricciones, por ejemplo los taxis piratas o colectivos piratas, que yo lo estoy separando de Uber. Fíjense que lo estoy poniendo distinto. ¿Alguno ha andado en un colectivo pirata? ¿Y lo hiciste como adrede o te diste cuenta después que era pirata? Es como medio raro, ¿por cierto? Pero es más difícil cachar un colectivo pirata, porque tiene como que camuflarse y parecer colectivo. Va a los paraderos y te dice, o son negros, tienen un letrero, pero es como un letrero falso, como que se nota que es falso. Hay unos que andan como que van del centro de Viña al mall. Se tomarían como piratas los que se cambian de lugar porque hay O algunos que se cambian de lugar. Por ejemplo, una micro pirata. Uno ha tomado de repente una microsol del Pacífico, así como en Santiago. ¿Se imaginan eso? Sería una micro pirata, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Es que tú tenés que identificarlo. Si uno no sabe quién es oferente, en el caso de un taxi, tú no sabes quién es. ¿Qué hizo Uber? Y ahí viene la gran innovación. Solucionaron el problema de que tú encuentres al oferente.
y encuentra el demandante, que se encuentren y hagan estas oportunidades perdidas mutuamente beneficiosas. Y por eso ocurren, porque son mutuamente beneficiosas. Benefician al demandante y benefician al oferente y las quieren hacer, pero la regulación les impide hacerlas. Ok. Con eso cerramos esta parte de regulación.